Pasta de vecinos, la venganza de Benito. Jamás olvidaré ese día. Un día en el año de 2005 iba en la calle y vi una caja que tenía un disco con una envoltura que decía: advertencia, no abrir, puedes quedar traumado de por vida. Después llegué a mi casa y me di cuenta que mis papás no estaban, porque se habían ido de viaje, y ya que estaba solo reproducí el disco en el DVD y vi que decía: este capítulo no es transmisible en televisión. El intro comenzaba con los gritos de Frankie y Lorena. Después comienza con Benito ya grande y se muestra las veces que Benito ensayaba para sus castings, y dice 20 años atrás, y se ve a Frankie y a Lorena atados a una silla, y Frankie dice: ¿qué hacemos aquí? Y Lorena intenta gritar pero tienen la boca con cinta, y Benito le dice a sus padres que los odia por haberlo explotado y nunca darle su dinero, y Benito le dice a Frankie: ¿recuerdas que yo no quería ser actor y una vez me picaron abejas y me regañaron? Y se preocupaban más por el dinero, de los quedé atrapado en la cisterna. Después Benito golpea a Frankie hasta desfigurarlo, y a Lorena le sacó un ojo, y Frankie le dice: pero mi hijo, sé que no querías ser actor, pero déjanos libres. Y Benito dice: es demasiado tarde para disculpar. Después agarra una pistola y termina por matar a Frankie, que los balazos se escuchaban reales, y a Lorena le enterró un cuchillo y le empezó a sacar los intestinos y se los comía, que en ese momento me asusté mucho y dijo: ¿qué hago con el cuerpo de ellos? Y empezó a freír la carne y fue a jugar póker con Germán, Pedro, Jorge, Hiroko y Benito les dice: yo me mocho con una carne asada, y Germán les dice: ¿y tus papás? Tiene tiempo que no los veo, y él dice que habían ido a Canadá a ver a un director para una película, y Germán se comió la carne y al poco rato muere. Y después Pedro, Jorge, Hiroko. Después Benito va al departamento de Silvia y la mata, y va al de doña Magda y a don Arturo la mata, y al final termina matando a Luis y don Roque su escopeta y lo mató, y terminó el episodio. Y quemé el disco en el horno de la estufa y decido ver noticias, y aparece que el avión que viajaban mis padres se había caído en el mar, y en la noche en la pared decía con sangre: el próximo eres tú. Dices algo atentamente, Benito.